con una chaquetilla roja del frente minero, que me la ha traído y bueno, me viene un poco ajustadita, pero bien, vale, vale. Y por No, es que claro, es que Gonzalo ya cambió de talla, ¿no? Ya no, no es la S. no, ya de ese nada. ¿Me estás llamando gordo? No, te estoy llamando lo que eres. Tripita, con tripita feliz. Lo de Sí. finezas, Sí. viene de muy antiguo, viene de mi abuelo. Mi abuelo fue, antes que fotógrafo, fue mozo de estoques de un torero valenciano que mató el toro en Madrid en 1922. Se llama Manolo Granero, chaval muy joven, muy prometedor, pero que bueno, tuvo esa mala fortuna, ¿no? Y bueno, estuvo un tiempo retirado, pero como llevaba el gusanillo de los toros en el cuerpo, mi abuelo, pues un buen día decidió dedicarse a la fotografía taurina. Y así lo hizo. Y bueno, pues empezó con eso. Y el nombre, pues en realidad se lo impusieron. No se lo puso él, se lo impuso alguien, porque era una persona que vestía muy bien. Era una persona muy elegante para su tiempo. Estamos hablando pues de los años 30, ¿vale? Y de hecho solía viajar a Inglaterra un par de veces al año como mínimo, se hacía un par de trajes y venía hecho un dandy. Entonces, por esa elegancia en el vestir y esa finura, alguien del mundo de los toros, que son muy dados a los apodos y a los motes y tal, pues finezas. Y con finezas se quedó, hasta el punto de que ya se hizo tan popular, porque claro, se movían mi abuelo en el ambiente taurino, mi padre en el ambiente futbolístico, y todo el mundo los conocía por finezas, que lo del apellido pasó a un segundo plano. Ya nadie los conocía por el apellido. Finezas por lo Sánchez. estiloso del personaje. Sí. Y bueno, lo adoptamos como nombre comercial y con ese nombre comercial funcionamos hasta el último día. Así que esa es la historia resumida, claro. Lo que empezó siendo fotografía taurina, continuó, mi padre vio que el fútbol era un buen campo de negocio para la fotografía. De hecho, al muy poco tiempo después de empezar, después de la guerra, en el año 40, pues se convirtió en el fotógrafo oficial del Valencia Club de Fútbol, ¿no? Y efectivamente era un buen campo a explotar de la fotografía. La gente se fotografiaba en los campos de fútbol y con los jugadores y cosas. Ten en cuenta que estamos hablando de una época que el que tenía una cámara fotográfica era un privilegiado. Eso no lo tenía nadie. Y entonces, pues se fotografiaban, se hacían fotos en las gradas, en las tribunas y tal, y con eso empezó, y a trabajar con el Valencia. Después ya fuimos ampliando el negocio, cogiendo más trabajadores y dedicándonos a la fotografía industrial y periodística. Y esa fue la trayectoria. Mi abuelo tuvo amistad personal con Manolete, estuvo en casa de su madre en varias ocasiones, le hizo muchos reportajes. Y años después, la Diputación de Valencia publicó un libro sobre toda la fotografía que teníamos en el archivo de Manolete. Que, hombre, es que hay que tener presente que Manolete fue yo creo que un fenómeno irrepetible en la historia del toreo. O sea, le llamaban el monstruo, pero es que era un auténtico monstruo del toreo. Y después de él, pues yo creo que no hubo nadie que le igualara. No lo he conocido, porque Manolete muere en el 46, creo. Pero por lo visto fue una auténtica revolución artística y taurina, claro. Es que además conmocionó a España, que era el ídolo del momento y bueno, hubieron homenajes, ceremonias, funerales, una cosa que no se ha vuelto a repetir en el mundo del toreo, vamos, en otros campos es posible, pero sí. De los toros a los castilletes. Ya te digo, son unas cosas, pues ya ves, cada núcleo familiar se ha dedicado a una cosa y bueno, pues yo, a ver, esto siempre vinculado un poco al tema, si profesionalmente hablo, porque cuando acabo el servicio militar marcho a París, estoy un año
porque me interesaba mucho aprender la técnica de iluminación que utilizaban en el metro de París. Yo sabía que se tenía que empezar las obras del metro en Valencia y me interesaba pues conocer la técnica. En realidad la técnica era muy similar a la que hoy en día están utilizando los espeleólogos. La diferencia está en que los espeleólogos utilizan 7, 8, 10 flashes disparados convenientemente desde puntos que ya previamente tienen estudiados y salen unas fotos realmente espectaculares. Bueno, nosotros en el metro hacíamos lo mismo. Utilizábamos lámparas de magnesio. Sí. No sé si las recuerdan, unas lámparas, pero unas lámparas tan grandes como una de 100 vatios, ¿vale? Que llevaba un filamento dentro y polvo de magnesio, y al disparar producía una luz inmensa. Blanquísima. Vale. Entonces el tema estaba, esos flashes se disparaban todos por célula fotoeléctrica a distancia. Bueno, pues el trabajo consistía en colocar cada uno de esos flashes en un punto determinado, cosa que hacía el negro, que era yo, y el jefe era el que hacía la foto. El jefe de la fotografía del metro era el que le disparaba, ¿no? Entonces, pues, imagínate una obra subterránea de metro, barro hasta las rodillas, trepando por los escombros y colocando los flashes donde los quería, ¿vale? Colocaba 7 o 8 en los puntos donde me decía, y vale, se hacía un disparo de fotografía con cámara 9-12, bien, y si valía, valía, y si no valía, por lo que fuera, porque después había pensado hacerlo de otra manera, había que volver a colocar una perilla nueva, porque cada vez que disparaba una se fundía y no va. Había que tirarla, había que desecharla. Tenías que reemplazar todas las lámparas fundidas por otras nuevas. El magnesio es lo que tiene. Claro, efectivamente, es que eran lámparas de magnesio, ¿no? Y si la foto consideraba que estaba bien, había que ir a recoger las pantallas que se habían colocado previamente para hacer la foto. Un trabajo de chinos, ¿me entiendes? Que echábamos a lo mejor hora y media o 2 horas mientras se emplazaba la cámara, se estudiaba el punto de iluminación, se disparaba la foto y se recogía todo el material. Pero claro, para eso estaba el españolito que había ido a aprender para hacer ese trabajo. Trabajo no remunerado, ojo, ¿eh? O sea, por un poco más me toca pagarle por la enseñanza. Pero bueno. Bueno, pero es que estabas aprendiendo. Claro, claro. Fuiste tú que no, querías. yo así Claro. lo entendí, por eso no nada que reprochar, ¿eh? Claro. Entonces, pues bueno, pues después, años después, pues cuando empezaron las obras del metro en Valencia, apliqué esa técnica de otra manera, más a la española, pero que el resultado final y la obtención de la imagen era la misma. Era imprimir varios disparos de flash desde distintos puntos sobre un único negativo. Eso se lograba muy fácil, con un cartón negro. Dejas la cámara abierta en exposición, tapas con el cartón negro y cuando lo quitas, el ayudante hace el disparo de flash donde se encuentra. Tapas otra vez, vuelve a hacer otro disparo de otro sitio. Levantas y impresiona. Y vas impresionando diversos disparos en un solo negativo. Y era el mismo, el resultado final era exactamente igual. Lo único que pasaba es que el sistema francés consumía a lo mejor 8 perillas que entonces valían 10 francos cada una, o 100 pesetas de las nuestras, y esto con un simple de flash se resolvía exactamente igual. Recursos. El ingenio de la economía. Claro, es que no había otra. No hemos aplicado la misma técnica porque cuando voy a fotografiar minas y tal, necesitaría llevar 8 personas más para distribuir todos los flashes como hacen los de espeleo. Bueno, yo he ido resolviendo pues un poco a mi manera, ¿no? Con luces de tipo LED más potentes, fijas, alumbrado fijo, iluminando zonas. Si ha venido alguien conmigo, pues hemos empleado pues 2 o 3 de este tipo para iluminar, jugando mucho con los grados ISO de la cámara, dándole al máximo para que con muy poca iluminación impresionen todo lo que quieres. Y bueno, pues el resultado se podía mejorar,
Pero claro, para eso yo necesitaría una cuadrilla de 7 o 8. En el año 70 intentamos promover una asociación que bautizamos con el nombre de Sociedad de Amigos a la Geología, en la cual reuníamos en Valencia una serie de gente que habían algunos sacerdotes que tenían museos escolares de cierta importancia, donde, bueno, pues aparte de animales disecados y tal, tenían buenas colecciones de minerales, y después los coleccionistas de minerales o de fósiles. Bien. Y bueno, pues decidimos fundar esa asociación en Valencia, que era la primera de esa característica que se fundaba en España. Bien. Preparamos estatutos, porque los estatutos tenían que venir aprobados por gobierno civil, ¿no? Nos presentamos, ya te digo, una asociación de tipo de aficionados a temas geológicos y coleccionistas de esto, ¿no? Y nos devuelven la documentación como no apta. Bueno, volvemos a presentar la documentación y otra vez para atrás. Entonces, digamos, aquí está pasando algo que no entendemos, porque una asociación de índole cultural, porque no había ninguna duda de que pudiera esconderse una célula comunista que intentara atentar contra el régimen de Franco. No tenía nada que ver con eso. Bueno, y entonces empezamos a atar hilos. Cuando fuimos a crear esta asociación, todos pertenecíamos a la Real Sociedad Española de Historia Natural, sección Valencia. La Real Sociedad funcionaba a nivel del territorio español, pero se habían hecho unas secciones pues para que fuera la sociedad más operativa, ¿no? Publicaban un boletín, uno geológico y uno de biología. Tenía mucha fuerza la Real Sociedad Española. Bien, entonces como socios de esa asociación, yo me presenté un día a la sede de Valencia, que estaba la Facultad de Ciencias en el Paseo Valencia al Mar, a pedir un listado de socios, porque intentábamos buscar entre ese listado de socios que pertenecían a la Real Sociedad gente que tuviera cierto interés en temas de geología, pues para decirles que intentamos crear una asociación, si les interesaba pertenecer a ella, o a la junta directiva, o a la junta rectora, lo que sea. Y fui una mañana a la Facultad de Ciencias, a la sección de Geología, a cuyo frente estaba Manuel Martel Sangil, un catedrático intocable de Geología, junto a Ignacio do Cabo Alberti, que era el catedrático de Biología y director del Zoológico. Vale, voy a pedir la lista de socios de la Real Sociedad, a la cual tenía derecho y pertenecía, y el señor catedrático llamó a un bedel, de estos que habían uniformados en la época, me enganchó de las solapas y me tiró a la puta calle. Uno un poco perturbado por lo que acababa de vivir, pues se volvió y nos reunimos. Y yo, me pasa esto, me ha pasado esto, y no acabo de entender por qué. Al final atamos hilos, dijimos, vamos a ver. Estos dos catedráticos eran el sumum de la ciencia establecida en la época de biología y de geología. Bien,
pertenecían al Patronato Valenciano de Ciencias Naturales, cuyo presidente era el gobernador civil. Vale. Los dos catedráticos en cuestión, terriblemente ofendidos, porque intentamos crear una asociación de índole geológico sin contar con los grandes próceres de la ciencia. Entonces hablaron con el gobernador civil y, como dijo Di Stéfano, al enemigo ni agua. Y nada, y no nos aprobaban, y no nos aprobaban, y no nos aprobaban. Al final llegamos a la conclusión de que habían intervenido los dos catedráticos oponiéndose a que se creara en Valencia una asociación de amigos a la geología. Bueno, así las cosas, tropezamos con un funcionario de gobierno civil que nos dice: esto tiene fácil solución. Para que les acepten la documentación que ustedes presentan, son 5.000 pesetas, que yo me encargo de lo demás. Oiga, pero nada. Y les hago una factura. Y el funcionario nos hace una factura que dice: por trabajos mecanografiados, 5.000 pesetas. Le soltamos las 5.000 pelas y efectivamente, a los 15 días, a los 20 días, asociación aprobada. Bueno, fenómeno, pues ya tenemos asociación. Bueno, aquí nombramos presidente al padre Ignacio Sala, jesuita, director del Museo de Historia Natural del Colegio de los Jesuitas en Valencia. Muy bien, era una persona de cierto prestigio científico, tenía un buen museo escolar, había estado en Filipinas o por ahí, y había traído mucho material de allí, tenía mucho animal disecado y tal, y nos pareció que el padre Ignacio Sala, que había publicado mucho también sobre biología, estas cosas, era la persona adecuada para presentar, para ser el presidente. Muy bien. Y a los 5 días, oye, que el presidente, el padre Ignacio Sala, ha ido a Gobierno Civil, ha retirado toda la documentación y estamos como en un principio. ¿Pero cómo que el presidente ha retirado toda la documentación? Sí, ha retirado todo el expediente y que lo anulen. Cago en la mar. Pero bueno, ¿esto cómo nos puede estar pasando? Padre Sala, venga usted aquí. ¿Usted qué ha hecho? ¿Cómo, con lo que ha costado presentar los estatutos y tal historia y que nos lo aprueben, ahora usted lo retira todo? Dice, pues es que resulta que he recibido amenazas por parte de los catedráticos de biología y geología de que si continuaba como presidente de la Asociación de Amigos de la Geología, no entraría a la universidad ningún alumno de jesuitas. Y claro, ante esa amenaza, pues no he tenido más remedio que retirarla. Me cago en la mar serena. Claro, estamos hablando del año 70, plena dictadura franquista. La universidad con un peso específico que no veas. Bueno, ¿y qué hacemos? Digo, mira, pues ya el último recurso que nos queda es plantear un contencioso administrativo. No nos queda más. Y si esto no sale, pues habrá que olvidarse. Y bueno, o nos reunimos por libre los domingos en un jardín, porque vamos, ya me diréis. Bueno, pues vale, hay que buscar un abogado. Venga, pues vamos a buscar un abogado, uno especialista en contenciosos. Bien, nos costó a todo esto pagando del bolsillo cada uno, porque no habían cuotas, no había socios, no había nada, ¿no? Claro. Ilegales. Ilegales. Claro. Bueno, y finalmente encontramos un abogado, a Manuel Ricart. Yo que me acuerdo de los nombres y todo, tío, porque aquello fue una película. Y nada, aquel presentó el contencioso y finalmente nos autorizaron, nos aprobaron y nos legalizaron. La primera asociación que se fundaba en España.
cada uno con sus historias, planteamos que si publicamos una cosa, que si hacíamos salidas de campo. Bueno, pues entre un grupo de integrantes nos dedicamos a dar conferencias con proyección de diapositivas en los colegios de niños sobre el coleccionismo de minerales. Incluso yo llegué a dar alguna conferencia o alguna charla en algunas asociaciones de jubilados. Bueno, pues recomendando la búsqueda de minerales, ojo, con limitaciones por la edad, ¿no? Pero que podía ser una actividad de campo buena para la gente mayor, pues salir en la zona de Valencia, por ejemplo, a buscar aragonitos o jacintos de Compostela, que están por el campo, se encontraban sueltos, que no hay que meterse en minas, cosas así, ¿no? Bien, al poco tiempo, por insistencia personal, yo era el fotógrafo de la Caja de Ahorros de Torrente. Estos habían inaugurado un edificio estupendísimo, pero vacío de contenido, no sabían qué uso darle. Dieron a una banda de música, creo, una zona, pero teníamos una zona muy amplia, y entonces yo sugerí trasladar la sede nuestra, que la teníamos en una academia, la sede de la sociedad, a la Caja de Ahorros de Torrente. Y esta gente nos construyó una sala de juntas, una biblioteca y un laboratorio en un bajo de Torrente, que es un pueblo cercano a Valencia, lo que no habíamos soñado nunca, vamos, unas instalaciones de estas de lujo, para efectuar allí nuestras juntas, nuestras conferencias, nuestras charlas, hacer analítica de minerales por si, a ver, unas analíticas muy de andar por casa, pero bueno, y así empezamos a funcionar. Pero ya te digo, una película de chinos. Yo la dejé siendo presidente, parece que mi chino es que en cuando me nombran presidente de algo, algo pasa que se estropea el tema, ¿no? En este caso sucedió una mala intervención por parte del que uno consideraba su íntimo amigo dentro de aquella asociación, pues que no me interesaba continuar allí, y cogí y me fui. Y ya está, y ahí se quedaron, y al cabo de un tiempo desaparecieron. Esto es como el día de la marmota, ¿no? Y así van las cosas. O sea, que, sí, y te encuentras con conflictos que tú no provocas, ni causas, ni... No sé por qué tiene uno que tropezar varias veces con las mismas piedras. También tropiezas con otras. Puede ser. Puede ser. Es decir, el río es estadístico. Puede ser. Bueno, es que es lo lógico, este mundillo es extraño. O sea, había uno que lo teníamos allí de haciendo bulto, que decía que este era aficionado a la cristalografía. A ver, José Domingo, tú puedes ser aficionado a los minerales, a los fósiles, a los caracoles, a las mariposas, pero hombre, a la cristalografía, coño, invéntate otra cosa, porque esto esto no cuadra, esto no traga a nadie con esto. Bueno, teníamos a otro, Rafael Criado Puigdoller, príncipe de Jadraque, cágate lorito. Tiene un museo en Atienza de fósiles, Guadalajara. Bien. Este tío era un loco de los fósiles. Llegó a juntar una colección de paleontología increíble, increíble. Era el delegado de Butano en Teruel. Había pedido voluntariamente la delegación de Teruel de Butano para poder estar más cerca de los yacimientos de fósiles que había por la zona de Mora, Rubiel, en toda parte. Yo estaba de lunes a viernes en Teruel, organizaba el reparto de botella de Butano, se iba al monte a buscar fósiles y ahí pasaba toda la semana. Y este tío cuando se jubiló, murió, donó toda la colección al Ayuntamiento de Atienza. Y la colección paleontológica de Rafael Criado está allí. Una muy buena colección, muy buena. Bueno, pues estamos ante lo que podía ser un poco la muestra estrella de la exposición, que son las lámparas de acetileno, el conocido carburo. En España se gastaron a miles porque era una lámpara barata, sencilla de manejo,
el combustible era muy económico, el carburo de calcio no valía prácticamente nada, nada más que necesitaba un poco de agua para funcionar y producía una luz escandalosamente potente, ¿no? Entonces, pues la minería metálica, sobre todo, porque la grisuosa no podía utilizar lámparas de llama libre, pero en las metálicas el carburo pues estuvo pues a la orden del día. Lo que pasa es que nació un poco tarde. El carburo empieza a tomar carta de naturaleza en los primeros años del siglo XX, ¿vale? Hasta entonces el carburo de calcio se conocía y el acetileno se conocía, pero no se había encontrado una forma económica de fabricar carburo de calcio. Por lo tanto, el sistema se conocía, pero no se había puesto en la práctica. Entonces, Henri Moissan, en Francia, da con el medio para fabricar carburo de calcio en cantidades industriales a un precio totalmente tirado, que era con carbonato cálcico y carbón, en un horno eléctrico a 1000 y pico grados. Entonces da con el sistema, no lo patenta y ese queda a beneficio de la humanidad. Rápidamente se aplican las primeras lámparas de carburo y empiezan a utilizarse en minería de forma masiva. De hecho, en España, por ejemplo, hasta los años 70, bien entrados los 70, la minería metálica, llámese de antimonio de la Colosera, llámese de plomo en Linares o de zinc en las minas de Áliva, utilizaban todos carburos. Después ya pues se impuso la comodidad de una lámpara eléctrica y el carburo desapareció. Aún así, los espeleólogos, que son los enamorados del carburo, han seguido utilizando hasta prácticamente antes de ayer. Al final se impuso la iluminación LED, porque no se puede detener el progreso, pero en espeleología ha sido el tipo de luz preferida, y en minería igual. Entonces, pues aquí tenemos una representación bastante amplia de lámparas de carburo, que los que nos hemos dedicado al tema de lampistería, pues, por ejemplo, este tipo de lámparas que vemos que lleva un aro superior con un tornillo de apriete y tal, es lo que hemos llevado reforzadas. Ese tipo de cierre lo que hace es primero sujetar el depósito de arriba, que es el que contiene el agua, presionado sobre el de abajo, que es el que contiene el carburo cálcico, pero que además le da cierta seguridad a la lámpara. A ver, que no estaban exentas de explosiones, porque cuando la boquilla, el quemador, se obstruía, lógicamente se acumulaba gas en el interior, hasta el punto que si el minero, el que lo empleaba, no andaba listo y se daba cuenta de que aquello no tiraba como debía de tirar, le podía estallar encima el aparato. Y bueno, y quemaduras de pantalones y piernas y tal, eso estaba al orden del día, o incluso de las manos, porque muchas veces el carburo, todos llevan un gancho. Eso tenía una forma de llevarse, y era enganchando el gancho de esta manera en el pulgar. ¿Por qué? Porque te quedaban 4 dedos para agarrarte a la escalera, al poste o a lo que tuvieras que utilizar. Entonces lo llevabas colgando aquí, y con la otra mano libre, y con las dos podías moverte por el interior de la mina. Pero muchas veces te quemaba el bigote, te quemaba las pestañas si te acercabas demasiado, o te pegaba un quemazo en el brazo que no veas. Pero bueno, es lo que había, era el inconveniente que tenía este tipo de iluminación. Pues bueno, todas estas son reforzadas. Hay alguna, pues para mí interesante, como la lámpara que fabricó Adaro, que la tenemos aquí delante. Todos pensamos, cuando hablamos de Adaro, de lámparas de seguridad, pero también fabricó muchos carburos. De hecho, en la mina de Reocín hubo una lampistería, la única que yo he conocido dedicada a las lámparas de carburo, donde habían cientos de carburos y un lampistero que se ocupaba de rellenar de agua el depósito, de reemplazar el carburo cálcico, limpiar el aparato, limpiar la pantalla reflectante, y casi todas las lámparas que había en Reocín eran o bien Adaro o bien Hispania. La tenemos por allí, por la zona de lámparas españolas. Bueno, pues seguimos viendo diversos tipos de carburos, cada uno con su cierre característico, unos de latón, otros de hierro, otros de hojalata, y aquí abajo pues más, algunos de inspección incluso. Estos son muy típicos, son franceses,
son los fabricados por Arras, los de este tipo, que se exportaron a las minas de Argelia, de Marruecos, de todo el norte de África, de influencia francesa, claro. Allí lo que pasa es que, pues como buenos marroquíes y buenos argelinos que eran, le arrancaban la chapa de Arras y les ponían su marca propia, pero eran todas Arras. Pero bueno, alguna hay por ahí, alguna francesa, con lámpara, con chapa argelina. Bien, estas son un tipo de carburos más artesanales. Algunos, este por ejemplo era de cinturón, lleva dos pasadores para engancharnos al cinturón y llevarlo aquí. No sé hasta qué punto sería seguro el tema. Yo lo veo un poco peligroso por la proximidad que tiene a la ropa y tal, pero bueno, así funcionaba. Este es muy característico de las minas de carbón catalanas, de la zona de Berga. Son de fabricación totalmente artesanal, pero se fabricaron a miles y tenían una forma totalmente diferente al resto. Este de aquí. Estos han tenido mucho éxito en toda Europa. Estos son el modelo Saint-Étienne, o el modelo Mercier, o el modelo Simplon. Cada uno le ha dado el nombre que ha querido. Son unas lámparas de carburo súper resistentes, pesan lo indecible. Efectivamente no hay explosión que pueda con ella, porque la parte de abajo es de hierro fundido y la parte de arriba de latón macizo. Bueno, ya te digo, se puede convertir perfectamente en un proyectil de artillería. Y se fabricaron prácticamente en toda Europa, en Italia, en Francia, en Alemania, y en España la única que se fabricó fue con licencia del fabricante suizo AEBI. Lo fabricaron los hermanos Merger en Barcelona. Bien, modelos diversos, algunos americanos, lámparas de vigilante de carburo, y aquí tenemos una pequeña representación de lámparas de carburo españolas. Fisma, el fabricante de carburo por excelencia, que tuvo pues varios modelos, el sencillo, el modelo 300, que era doble porque tenía mayor capacidad de carburo que el ordinario, los reforzados, que son los que llevan este marco con una palomilla para asegurarse el cierre, porque estos no roscaban, los reforzados no roscaban, simplemente presionaba el depósito superior sobre el inferior, tenía una junta de goma, pero el cierre hermético lo tenías que hacer apretando un depósito sobre el otro. Bien, encontramos diversos modelos, prácticamente son todos Fismas, todo lo que vemos aquí arriba, con sus distintos fabricados. Aquí abajo tenemos los modelos de espeleología, con las válvulas de seguridad que fueron unos añadidos inventados por los catalanes y sobre todo aplicados en los carburos por Émile Sabater, el fabricante de la famosa marca Emilsa. Este les acopló este dispositivo de seguridad que lleva, es muy sencillo. En el tapón del depósito de agua pone una pequeña válvula con una membrana de goma. Si por una de aquellas el carburero sobrepasa la capacidad de presión conveniente, salta la goma, escapa el gas, pero no explota la lámpara. En cierta manera, por hacer un símil, es la válvula que llevaban las ollas a presión, que si la olla a presión alcanzaba una presión interior determinada, aquello saltaba y por ahí expulsaba el sobrante, ¿no? Ese fue un invento español, cada uno lo hizo como pudo. Estos, por ejemplo, esta es una modificación muy curiosa de una lámpara Fisma, que para controlar el flujo del agua llevaba arriba un pulsador de caucho cuyo origen bien pudo ser o un Simca 1000 o un SEAT 600. Esas válvulas las llevaban los coches para, apretándoles, tirar agua al parabrisas, ¿vale? Era una bomba manual. Y entonces a alguien se le ocurrió desmontar esa pequeña válvula manual y incorporarla a un carburero. En fin, made in Spain. Esto es típicamente español. Pero, sin embargo, hay que reconocer que este concreto era un invento ingenioso y más barato imposible. Lo único que había que hacer era un agujero más grande para poderlo montar en el cacharro. Y se había acabado. Y tú bombeabas a mano
Si veías que aquello languidecía porque no echaba, porque no tenía bastante agua en el depósito, le dabas 2 pulsaciones, pero por lo menos no controlabas tú el aparato. No dejabas el goteo que se produjera, y a lo mejor en un descuido, pues el goteo era superior al que necesitaba el aparato, había una acumulación de gas y una bonita explosión con el consiguiente susto del portador. Claro. Lo puedes ver en el casco, el llamarazo. Claro, claro. Sí. Esa la usé yo 3 años. Claro, claro. Pues míralo, ese era el resultado del carburo. Mientras fuera en el casco, pues no había problema, pero como te enganchara la chaquetilla o el cinturón o el pantalón, pues bueno, la quemadura era de 3 pares de narices. Bien, aquí tenemos carburos españoles de otras marcas. El Hispania, por ejemplo, que fue un carburo que se utilizó mucho, pues al cabo de muchos años descubrimos que el inventor lo había fusilado, pero fusilado al milímetro de un Bleco, que era un carburero austriaco, y este hombre pues se ve que caería algún aparato en sus manos y dijo, esto lo hago yo, pero es que lo hizo clavado, pero clavado al Bleco austriaco. Pero bueno, pues ahí está el Hispania, con un nombre muy patriótico, y se vendió muy bien, porque era un carburero ligero y resistente, ¿no? Después tenemos, pues aquí abajo, por ejemplo, están los famosos Unión Cerrajera. Unión Cerrajera era una fábrica que había en Mondragón, pues se dedicaban a cerraduras y llaves y tal, pero a partir del año 36, bueno, les pilla la guerra por medio y después continúan con esto y fabrican un carburo que durante años no supimos su origen porque no traían marca. Y pude clasificarlo pues de forma totalmente casual. Entonces, yo sí que sospechaba que estos carburos se estaban fabricando en el norte de España, porque por la zona de utilización que yo había observado en minas, donde mayor número de ejemplares encontraba era de 1/3 de la península para arriba. Luego, por lógica de distribución comercial, la fábrica no podía estar lejos. Pero un buen día, un buen amigo, que tú conoces, José Miguel Cavia, me pasa un catálogo de Unión Cerrajera. Me cago en. Y descubro por vez primera este modelo, el 884, que durante años lo habíamos tenido como fabricante desconocido y al final conseguimos ponerle hasta número de fábrica, ¿no? Y de hecho, años después conseguí cajas originales con el número de serie y le pudimos poner nombre y apellidos a esta lámpara que se utilizó casi tanto o más que Fisma porque era mejor. Era más resistente, aquello es chapa con un baño de estaño, esto es chapa gruesa. Aquí no escatimaron material para fabricar una lámpara. Y era muchísimo más dura. De hecho, casi todos los Fismas aparecen abollados, rotos, hundidos, y los Unión Cerrajera hechos por vascos, estaban hechos a conciencia, y ahí siguen. Bueno, pues hay algunos de ellos, de diversos tipos. Este es un antiguo Adaro, algunos artesanales, totalmente artesanales, como aquel del fondo. Este tipo de carburo es típico de Puertollano. Solo se han fabricado en Puertollano. Utilizan pistones de automóvil. Pistones del interior de los motores que lo que hacen es que los desmontan y los roscan. Y con las piezas de los pistones fabrican estos tipos de carburos que allí les llaman carburas, en femenino. ¿Por qué? No lo sé. Se hacen una distinción entre macho y hembra. Yo creo que allí interpretan las carburas este tipo y el carburo el que conocemos. El lenguaje inclusivo. Misterios de la tecnología española. O sea, ¿por qué esto tiene que ser una carbura en femenino? Es que además ese nombre solamente lo he escuchado y en primera persona en la zona de Puertollano. En ningún otro sitio de España les llaman en femenino carburas. Les llamarán como les llamen, pero esa distinción nunca pude llegar a determinar a qué se debía. Bien, aquí tenemos pues otro tipo de lámparas. Estas ya son
extranjeras, estas que se utilizaron tanto en minas como en galerías y cuevas de cultivadores de champiñones. Están en oscuridad absoluta y entraban con estas lámparas cogidas con un mango de madera, cosa de los franceses. Podrían haber entrado con una lámpara normal, pues inventaron esta, no sé por qué. Todas estas de abajo son italianas, que tienen una característica que las diferencia siempre, el cierre es de bayoneta, en lugar de rosca o de presión, es media vuelta y cierran herméticas. Y bueno, pues aparatos diversos, algunos generadores, como aquel, de gran tamaño, que generalmente se aplicaban en automóviles, porque los primitivos faros de los automóviles eran de carburo, llevaban 2 focos así de este tamaño en latón, y el coche tenía un generador de acetileno, este es pequeño, pero los había del tamaño de un bidón de gasoil, ¿comprendes? Para tener un margen amplio de producción de gas. Y bien, aquí tenemos un carburero que es típicamente americano, aunque se fabricó en otros países como Inglaterra, incluso en la India, pero este es estrictamente americano. Tienen cientos de modelos y decenas de fabricantes. Era un carburo muy pequeño que se llevaba enganchado en la gorra. El minero, sobre todo en la zona de Pensilvania, en las zonas de la antracita, se utilizaron siempre carburos como método de alumbrado. Y los mineros no utilizaban en un principio cascos, llevaban gorras con una pieza especial de cuero donde enganchaban la lamparita. Eran muy pequeños, muy cómodos de llevar, pero tenían un inconveniente, que la capacidad de carburo estaba muy limitada, era muy escasa. Bueno, y eso lo solucionaron con vender o recipientes para carburo metálicos, como estas 2 cajas, donde el minero lo llevaba en un bolsillo, y cuando le hacía falta estaba ya reducido a tamaño pequeño, se recargaba la lámpara y se continuaba. O bien se llevaban en un cinturón varios depósitos inferiores cargados ya con carburo y una rosca de tapón, ¿vale?, que llevaban pues 3 o 4 en una cartuchera. Cuando se acababa el que estaban utilizando, desenroscaban depósito, cambiaban y seguían trabajando. Cosas de los americanos, pero estos son típicos de ellos, y ya te digo, este es un clásico dentro del coleccionismo lampistero. Son muy buenos. Sí. ¿Ves? Por ejemplo, este tipo que estamos hablando, este viene de la India. Este está fabricado por indios, no indios apaches, sino indios de la India. Y se siguen vendiendo y se siguen fabricando estos Minex. Porque me imagino que las minas de aquel país se seguirán empleando. Cuando los fabrican y los venden por internet, incluso tú puedes escribir a la fábrica y te los envían, es porque los siguen utilizando. Eso está más claro que el agua, ¿no? Y bueno, pues no deja de ser una pieza curiosa. Estos son muy característicos, verás que tienen una forma totalmente distinta a aquella. Estos son portugueses. Los portugueses, casi todos los carburos que han fabricado son de esta morfología. Un depósito estrechitos y muy altos, con la luz, el quemador, el mechero que sale en horizontal por el depósito del agua. En fin, son característicos. Tú los ves enseguida y dices, portugués. Los distingues enseguida porque fíjate que hay carburos aquí, no hay ninguno que sean iguales que esos. Y bueno, pues algunas lámparas diversas, algunos tienen marca, otros no tienen marca. Aquel, por ejemplo, negro que hay allí, no tiene marca, pero tiene historia. Ese lo utilizó el padre de Avelino Molina, el ingeniero de minas de Velilla. Pues ese era el carburo que utilizó su padre en la mina de antracita de Velilla. Está todo abollado, todo lleno de golpes, pero el poseedor tiene nombre y apellido y es conocido. Y aquí hay una serie de aparatos que no son estrictamente mineros, aunque en algún caso dado, yo sí que he encontrado restos de alguno de ellos en el interior de unas minas, sobre todo en Valencia, en las minas de Caolín. Bueno, pues estos eran más bien domésticos. De hecho, pues mira, aquí hay marcas como aquellos 2 de allí, que están fabricados en Burjasot, a la salida de Valencia,
Y el resto pues son fabricaciones artesanales que desconocemos ni quién las ha fabricado ni dónde, porque esto es hojalata o chapa de zinc, pues muy sencilla, son de capilaridad, no hace falta ni que cierren hermético, tienen un depósito interior que se carga de carburo, lo sumerges en el agua del depósito de la lámpara, el agua entra por unos pequeños orificios al depósito donde está el carburo, que ya está calculado la entrada de agua con lo que quema, con lo cual está siempre más o menos nivelado y con eso funcionar. No son muy resistentes, pero eran prácticos y muy baratos. Y bueno, pues con esto pues prácticamente acabamos el alumbrado por acetileno, que como ves daría para hacer un museo únicamente de las lámparas de carburo, porque aquí hay una representación, hombre, de lo que yo pude reunir a lo largo de los años, pero hay mucho más, hay muchísimo más, por una lámpara que se gastó con profusión, sobre todo en todo el mundo. Mucho cuidado con la caldera de carbón, que casi me voy sin verla. Mira qué cosa, macho. Es tremenda, ¿eh? Hombre, carbón no es lo que faltaba, pero vaya maquinón, macho. Por esa... Ya estoy grabando otra, precisamente por esa razón, ¿sabes? Porque intentan hacer las pequeñitas para facilitar la portabilidad y que la puedas... Esta se puede meter en el agua y lo que quieras, o sea, realmente es un cacharro con una tecnología muy buena, pero claro, se sobrecalienta. Si no la das un respirito, dice que... Sí, estamos grabando, sí. Hablábamos del carburo. Claro, fue un antes y un después. Lo malo que tuvo el carburo es que ya se solapó con la electricidad y ahí llevaba las de perder. Pero aún así aún estuvo. Yo los he utilizado y recuerdo haber bajado, por ejemplo, pues en la mina San Antonio de la Cotosera con un carburo enganchado al pulgar, porque no tenían otra fuente de alumbrado. Y al igual que esta que te digo, la primera que me venía a la cabeza, pero en muchas otras había que bajar con el carburo y para abajo, y la verdad es que hacía una luz fantástica, alguna quemadura que otra, algún susto, pero bueno, no tenía más problema. De hecho fue el sistema de iluminación que dominó en España pues desde los años 30 hasta los años 50 o más, ¿no? Sí, algunos lo mantuvieron. De hecho, pues en Áliva, por ejemplo, en este sitio, yo creo que se estuvieron gastando hasta el cierre. Los 70. Hasta el cierre. El cierre. Claro, que pues eso, era muy cómodo, era barato. De hecho, en Reocin casi todas eran a Daro, porque claro, todos relacionamos a Daro con la lámpara de seguridad, pero fabricaron carburos también. Tenía ni puta idea, ¿sí? Sí. De hecho, el 90% de las lámparas de carburo que se utilizaron en el norte de España eran de Daro. No llevaban marca y nadie, hasta que me lo tomé en serio y pude identificarla y distinguirla, reconocerla, pues todas, lógico, pues si hacía falta comprar 100 carburos en Reocin, en Cantabria, pues Gijón está ahí al lado. Pero no tiene nada que ver con Fisma. No. Fisma se fabricaba en Erandio, en Vizcaya, no de Bilbao. Y Fisma fue la marca más conocida porque llevaba la marca grabada, precisamente. Si no las hubiera conocido nadie, ¿vale? Y fueron también unas lámparas de batalla, pero que Fisma ya se gastó sobre todo en el mundo de la espeleología. Sobre ella, pues hicieron modificaciones muy caseras, válvulas de seguridad, sí, dosificadores de agua, de presión, efectivamente, sí. Y eran muchísimo mejor que los Fisma, porque el problema del Fisma es que se oxidaba con mucha facilidad. Era una chapa muy fina, aunque tenía un baño
estaño para evitar, pero el baño de estaño, cuando se salía el carburo y el agua y todo eso, se perdía y se oxidaban muy fácil. Los quemazos que te dabas estaban bien. Cuando te pasabas con el agua y aquello se ponía a cocer, te pegabas unos quemazos de los buenos. Luego hicieron unos que eran como de PVC, eran, ¿no? Estos ya negros, más finitos y tal, Bueno, y que cual. Esos en España no se fabricaron. Esos eran sobre todo los PET Sí, franceses. es verdad. En España, el último que fabricó carburos fue una casa de Cantabria, por una parte, MTD, que son las iniciales de material técnico de escalada. Bien, son carburos ya de tipo moderno, de estos que son más altos, muy parecidos a los que Emilio Sabaté fabricó con la marca Emilsa, estos que iban pintados de un rojo muy llamativo, amarillo y tal, ¿no? Y estos de MTD, quizá el nombre no era muy comercial, porque lo bautizaron con el nombre de Carburo Cirilo. Y cuando le pregunté al dueño de la casa, estuve visitándolo en Cantabria, oye, ¿pero cómo le ponéis a un carbonero el nombre Cirilo? Y no, pues es que habíamos hecho un prototipo, que me lo enseñó, lo tuve en las manos y lo fotografié, y no sabíamos cómo llamarle. Y Cirilo era un amigo de aquí del pueblo que venía casi todos los días para el taller. Entonces digo, coño, le vamos a llamar Cirilo. Y con Cirilo se quedó. Y así se distinguía el modelo de MTD. Pues ya está. Pero eso fue ya el final. Porque ya te digo, los de Emilsa y los de estos cántabros los utilizaron el paleólogo nada más. En minería ya no llegaron a emplearse, porque estamos hablando del año 2000, 2000 algo. Los paleólogos sí los utilizaron, pero ya al poco tiempo empezaron a fabricar lámparas LED impresionantes, con una potencia increíble, incluso sin batería a la cintura. Sí. Y ya todo eso es historia. Mira, el ingeniero jefe de Minas de la Reunión, Alejandro Tombelain, este hombre inventó y patentó 2 lámparas de seguridad que funcionaban con carburo. En Alemania lo había intentado Wolf, en Francia lo había intentado Arras, en Bélgica lo había intentado Joris. Todos tuvieron el mismo problema y el mismo fracaso. El carburo era muy inestable en cuanto a las fluctuaciones de la llama. A veces se embozaba un poco el mechero, dejaba de funcionar prácticamente o casi se apagaba, y de repente se desobstruía el paso del gas y pegaba una llamarada que llegaba hasta el sombrerete de la lámpara. Claro, eso era un peligro. A ver, en minería metálica no hay problema con eso. Bueno, te puedes quemar las narices y poco más, ¿no? Pero claro, en la minería del carbón eso era peligrosísimo, porque en cuanto la llama se elevara o tocara arriba o traspasara la red, automáticamente perdía la condición de seguridad, y como viera Grisú, pues para adelante y a volar todo por el aire. Quiero decirte que se hicieron 1000 intentos, 1000 inventos en cierres, en encendidos, en chimeneas metálicas en lugar de telas metálicas, para darle mayor seguridad. Lámparas que las ponía para apagarlas tenía que poner la boca abajo, otras que si intentabas abrirlas se apagaban ellas solas. Bueno, fue una lucha constante, y esa lucha pues se ha mantenido hasta el día de hoy. Ahora parece que los LEDs se han estabilizado, aún así han cambiado mucho. En muy pocos años casi todas las lámparas que venían de China aún iban con petaca al cinturón y baterías grandes y pesadas. Sin embargo, estos son los últimos modelos que hemos visto funcionar,
pues ya llevan una lámpara que no es más grande que un paquete de tabaco, que lleva la batería incorporada, que tiene una duración de trabajo a lo mejor de 12 horas, sin caída de luz. Llevan incluso sistemas incorporados de intensidad variable, corta, larga, cuando se cruza con otra disminuye la potencia para que no deje ciego al que viene. Algunas incluso tienen la posibilidad de llevar una especie de GPS incorporado que permite en un momento dado saber dónde se encuentra cada minero y el estado en que se encuentran. En fin, todo eso son pues artículos que les van añadiendo, pero yo no sé qué más se pueda añadir a una lámpara minera, porque ya el tamaño es mínimo, la potencia puede que se pueda lograr elevar un poco más, pero un poco más. Yo me atrevería a decir que ya hemos tocado casi techo con el tema de la lámpara minera. Pero ha sido una ventaja, un paso adelante importante, porque sí que es verdad que bueno, echarse al cinturón el petacón más el autorrescatador y el casco, tal, entras con ya una limitación de movilidad que, joder, para estar ahí currando, macho. Claro, entonces ahora estas baterías modernas que hay, tan reducidas de tamaño, de peso y tan... Mira, de momento suprimes el cable. Primer problema de enganchones. Hombre, si trabajas y vas caminando por una galería no te enganchas con nada, pero cuando te metes en una rampla y estás tumbado y trabajando de mala manera, el cable molesta, el peso de la batería molesta, y máximo con la última gama de Alfa, de Adaro por ejemplo, ya no tenía ese problema, pero acuérdate de la lámpara P, la roja, aquella tan clásica, que fue la última de batería líquida que se trabajó con ella, que amigo, es que unas quemaduras de 1000 demonios, porque en cuanto estuviera más cerrado el tapón, rellenado de agua destilada, y saliera un poco, la junta se había desgastado, se la había comido el ácido y tal, y se salía, que estamos hablando de ácido sulfúrico, claro, unas quemaduras en los pantalones, en la ropa y en las piernas, que para qué. Lo que no puedes es cargarle de trasto el autorrescatador ya de por sí. Yo entiendo que sea necesario, pero es que es un peso, ojo, y aún hay algunos, como los americanos, los MSA, que bueno, son relativamente pequeños, pero es que habían otros, yo recuerdo los polacos y los rusos sobre todo, que parecía una fiambrera de ir a hacer picnic. O sea, allí cabía una botella de litro de vino y 3 bocadillos.